Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a Nueva Sabia. Hoy vamos a continuar con un nuevo episodio dentro de la serie Bookflix, estos mini libros pensados para poder ser leídos de una sentada y que nos ayudan a nutrir el alma, ordenar la mente y ofrecer un marco sólido para vivir con sentido. Como vais a poder ver aquí en la página que he abierto, si tecleáis en YouTube Fernando Ors o vais a Amazon y tecleáis también Fernando Ors, vais a poder acceder a este catálogo, que ya son más de 40 títulos, entre los cuales pues ya hemos revisado alguno, pero que hago un scrolling rápido por si vierais algún capítulo que os apeteciera que resumiera. Pues como sabéis, la mayoría están escritos en inglés, son libros dedicados a mi hija, los llamamos Bookflix porque mi intención es que al menos 2 o 3 veces por semana, en lugar de una serie, una película, en Netflix puedan leer uno de estos libros, que como indico tienen ese tipo de duración en el que debería permitir de una sola sentada ir leyéndolos. Y hoy vamos a abordar uno de ellos, que como siempre lo vamos a resumir y contar aquí en español en lugar de en inglés. Y había pensado abordar hoy el de que podríamos traducir como ¿que crees que sería este de You Believe What, y que vamos a darle clic. Como veis ahí, si le dais al clic, vamos a ir al sample y vamos a dejar aquí, yo creo que la tabla de contenidos para que podáis seguir un poco. Voy a resumir estas 4 partes y estos 12 capítulos y, consecuentemente, como siempre, vamos a empezar con la oración de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por la razón, por la capacidad de buscar la verdad y por la inquietud que nos impide conformarnos con respuestas superficiales. Líbranos de la comodidad intelectual, del miedo a pensar hasta el fondo y de las creencias, a veces asentadas o heredadas sin examen. Así que concédenos fe y capaz de dialogar con la razón y de seguir la verdad allí donde nos lleve. Amén. Como os comentaba, hoy vamos a ver este libro que tiene estas 4 partes y 12 capítulos que vamos a intentar ir resumiendo de la mejor manera posible, a ver si es factible hacerlo en este episodio. Si no, pues lo dividiríamos en 2. Empezamos por la parte número 1, que llamaremos Fe y Razón, ¿no? Y este primer capítulo de Fe y Razón y el hambre humana de verdad. En este capítulo lo que hacemos es abordar cómo el ser humano no vive solo de datos, sino de sentido, y cómo la razón humana busca explicaciones, pero también fundamentos, porque creer no es solo dejar de pensar, es pensar sobre aquello que no puede demostrarse a veces matemáticamente, pero sin lo cual la vida pues no tiene sentido, ¿no? Y, consecuentemente, abordamos el por qué confiamos en la razón, en la memoria, en ocasiones en el testimonio histórico, incluso en una cierta coherencia, ¿no?, que tiene el mundo, pero ninguna de esas confianzas puede demostrarse científicamente, sino que son actos racionales, previos, ¿no? Y de este modo, pues la fe cristiana, en la misma línea, ¿no? No niega la razón, sino que la presupone, ¿no? La razón, cuando es honesta, reconoce que no puede responder por sí sola a las preguntas últimas, ¿no? De por qué existimos, por qué el bien obliga, por qué la verdad importa, por qué de la ética, de la moral, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, con esta primera introducción pasamos al siguiente capítulo, que aborda también la ciencia y que indicamos si es poderosa, necesaria, pero quizá también limitada. Y efectivamente, en este segundo capítulo abordamos cómo la ciencia explica procesos, pero no fundamentos, ¿no? Describe cómo funciona el universo, pero no nos permite resolver dudas del por qué existe ni por qué es inteligible, ¿no? Y de ahí entramos un poco en convertir la ciencia en la única fuente de verdad. En ocasiones, en realidad, es una mera decisión filosófica, no es científico, ¿no? O sea, el cientificismo, esto de abordar todo solo si se puede empíricamente demostrar, de hecho no es una ciencia, ¿no? Es una ideología más. Y la Iglesia en este aspecto, pues no solo no teme la ciencia, sino que es
yo creo que la principal impulsora, ¿no? Históricamente, ¿no? Y de esta manera lo que sí que teme es su absolutización, ¿no? O sea, hay que reconocer los límites de la ciencia, que no la debilita, simplemente la hace honesta, sabe cuál es su metodología y de ahí que la fe no compita con la ciencia, sino que se complementa, ¿no? De hecho, la fe explica por qué la ciencia es posible, ¿no? Y eso es lo que nos lleva al capítulo 3. ¿Conduce la ciencia al ateísmo? Y ahí también, ¿no? Comentamos cómo la ciencia no lleva ni al teísmo ni al ateísmo por sí misma. Los datos son los mismos y lo que cambia generalmente son los supuestos previos a abordar, ¿no? Cualquier tipo de aventura, en este caso intelectual. Y de hecho, muchos científicos creen porque ven en la racionalidad del universo un reflejo de una razón mayor. O sea, otros no creen porque adoptan previamente un marco puramente materialista, pero en este capítulo profundizamos sobre el por qué el ateísmo no es una conclusión científica, sino una interpretación filosófica superpuesta a la ciencia. Y con esa introducción saltamos a la parte segunda del libro, ¿no? En la que empezamos con este Dios, de la pregunta a la conclusión, que es el capítulo 4, ¿no? Y que tituló ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? Y esta es probablemente la pregunta más radical, ¿no? Que nos podemos formular desde la razón, ¿no? No es científica, no es psicológica, ni tampoco religiosa, o sea, es simplemente metafísica, ¿no? Oye, ¿y por qué existe algo en lugar de nada? Y aquí explicamos que como todo lo que observamos en el universo comparte una característica esencial, que es contingente. Es decir, existe, pero podría no haber existido. Las estrellas, los planetas, las leyes físicas, la vida, incluso el propio espacio-tiempo, no contienen en sí la razón de su existencia, no nos explican, digamos, a sí mismos. Entonces, cuando nos preguntamos por la causa de una cosa, solemos remitirnos a otra, ¿no? Un evento explica a otro, ¿no? Una causa produce un efecto. Pero aquí aparece un límite lógico insalvable, que es una cadena infinita de causas contingentes no explica la existencia de la cadena misma. Entonces, bueno, postergar esa explicación indefinidamente, de hecho, no es explicar, ¿no? Y de ahí que entramos a que decir que el universo siempre ha existido, primero, no resuelve el problema, e incluso un universo eterno seguiría siendo contingente, ¿no? O sea, su duración no le otorga necesidad. Y entonces la pregunta no es en realidad cuándo empezó, sino por qué existe, ¿no? Y la razón, cuando nos lleva a ese camino de coherencia, exige pues un tipo de causa radicalmente distinto, que es una realidad necesaria que no depende de otra para existir, que no puede no existir y que es el fundamento último de todo lo demás, ¿no? Y de hecho negar esta causa, lo mismo, no elimina la pregunta, ¿no? La dejaría sin respuesta. Entonces, bueno, de ahí ya entramos a por cómo la fe cristiana no introduce a Dios aquí como una hipótesis religiosa, sino como una exigencia puramente lógica. O sea, Dios no es una cosa más dentro del universo, no es una causa, entre otras, es el acto mismo de ser, ¿no? Aquello por lo cual cada cosa puede existir. Y bueno, este punto, obviamente, cuando hablamos de Dios, no hablamos de un ente que compite con el universo, sino de la razón por la cual el universo existe en absoluto, ¿no? O sea, es decir, Dios no va a explicar o no explica cómo funciona el mundo, explica el por qué hay mundo. Y entonces o aceptamos que el ser tiene ese fundamento último o aceptamos que todo lo que existe carece de explicación. La fe cristiana elige lo primero, no por comodidad, sino por coherencia intelectual, ¿no? Entonces saltamos al capítulo 5 para profundizar a este respecto, ¿no? Y hablamos sobre el comienzo del universo. Y es que durante siglos, pues muchos pensadores sostuvieron que el universo era eterno, que no había, no por razones científicas, sino porque un universo sin comienzo parecía evitar la pregunta incómoda, ¿no? Por su origen. Entonces, si el universo siempre estuvo ahí, pues quizá no necesitaba explicación. Pero bueno, la cosmología moderna ha desmontado esa comodidad intelectual porque los datos que hemos ido acumulando, especialmente durante el último siglo, o sea, todo lo relacionado con la expansión del universo, la radiación de fondo, la estructura del espacio-tiempo, apuntan de forma consistente a una conclusión, que es que el universo tuvo un comienzo. No solo la materia, sino el tiempo y el espacio.
Entonces, esto es decisivo, ¿no? Pues porque la causa de este universo trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Y ahí, efectivamente, pues nos detenemos un poco en este capítulo porque muchas objeciones modernas no niegan el problema, sino que lo desplazan, ¿no? Se hablan de multiversos, de universos cíclicos, de fluctuaciones cuánticas, pero bueno, todas estas hipótesis, incluso si fueran correctas, siguen requiriendo una explicación, ¿no? O sea, me da igual, un multiverso también necesitaría un origen, una razón de ser, o una fluctuación cuántica no surge de la nada, surge de un marco físico previo, ¿no? Entonces, cuando se afirma que el universo surge espontáneamente, se está usando un lenguaje físico para ocultar una pregunta que es de naturaleza metafísica. O sea, espontáneo no significa sin causa, significa sin causa dentro del sistema. Bueno, la razón vuelve a exigir otra vez, igual que en el capítulo anterior, ¿no? O sea, una causa que no pertenezca al universo, que no esté sujeta a sus leyes, que no dependa del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, al final, la fe cristiana no ve esto como una amenaza, sino como una confirmación. O sea, la creación no es un evento dentro del tiempo, sino el acto por el cual el tiempo mismo existe. Entonces, Dios no crea como un ingeniero que interviene en un sistema ya existente. No, no. Crea como la fuente que sostiene el ser en cada instante. El comienzo del universo no es solo un punto inicial, es la huella permanente de una dependencia radical, ¿no? Y ahí negar una causa trascendente aquí implica aceptar que el universo aparece sin razón suficiente, no por ciencia, sino por resignación intelectual, básicamente, ¿no? Aceptar una causa trascendente no es introducir un mito, es seguir la lógica hasta donde nos conduzca, ¿no? Y de ahí, pues bueno, culmina el capítulo indicando que el universo no se explica a sí mismo y el hecho de que haya comenzado lo hace aún más evidente, ¿no? Y ahí saltamos entonces al siguiente capítulo que se titula Diseño, ajuste fino y la improbabilidad de la vida. Porque efectivamente una vez aceptado que el universo existe y que tuvo un comienzo, la razón se enfrenta a una segunda constatación que es igualmente sorprendente, ¿no? Que es el universo no es solo existente, es que es extraordinariamente preciso. Y aquí entramos en ver cómo las constantes físicas fundamentales, la fuerza de la gravedad, la constante cosmológica, las interacciones nucleares, la relación entre masas de partículas, etcétera, etcétera, están ajustadas dentro de márgenes increíblemente estrechos. O sea, es decir, variaciones mínimas en muchos de esos casos, que a veces estamos hablando de una parte entre billones, pues harían imposible no ya solo la vida humana, sino cualquier forma de estructura compleja, ¿no? O sea, no habría estrellas, ni química estable, no habría materia tal y como la conocemos. Y bueno, este fenómeno, que es lo que se conoce como ajuste fino, no es una impresión subjetiva, ¿no? Ni ningún argumento, por supuesto, religioso. Es un dato reconocido por la física contemporánea, según la cual el universo no podría haber sido un poco distinto. O sea, o es como es, o no habría nada parecido a lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ante este hecho, solo hay tres potenciales tipos de explicaciones, ¿no? La primera es el azar, pero aquí, una vez más, el azar deja de ser una explicación racional, porque las probabilidades implicadas son tan extremas que apelar al azar equivale a renunciar a explicar, básicamente, ¿no? El azar puede explicar algunas variaciones dentro de un sistema o algunos aspectos de la calibración global, pero efectivamente no que el sistema exista. La segunda debería ser, por ejemplo, la necesidad, ¿no? La idea de que las constantes no podrían haber sido de otro modo, pero no existe ninguna ley conocida, al menos hasta el día de hoy, que obligue a esas constantes a tener esos valores. Entonces, la física describe cómo interactúan, pero no por qué son exactamente así. Y la tercera y última es el diseño, en el sentido de que, bueno, no en el sentido de un universo creado para comodidad humana, ¿no? Sino en el sentido de una inteligibilidad previa, es decir, una racionalidad inscrita en la estructura misma, ¿no? del universo. Y aquí es verdad que conviene matizar, ¿no? Porque el argumento del diseño no afirma que todo esté explicado, ni que la ciencia haya terminado. Afirma algo bastante más humilde y modesto, ¿no? Y también profundo, que es el orden racional precede a la vida consciente. Es decir, la razón no es un accidente tardío en un universo caótico, sino es coherente con su estructura más básica, ¿no? Y, consecuentemente, la fe cristiana no introduce a Dios para sustituir a la ciencia. Introduce a Dios
por hablar de algún modo, para explicar por qué la ciencia encuentra orden, ley, coherencia, en lugar de ese supuesto caos absoluto, que la propia ciencia dice que no existe. Entonces es un universo inteligible que apunta inevitablemente a una fuente inteligente. Y negar el diseño no es una conclusión científica, sería una preferencia filosófica, ¿no? Es decir, muchos científicos aceptan el ajuste fino del que estamos hablando, pero se resisten a la implicación porque les incomoda la conclusión, ¿no? Pero no porque los datos no lo permitan, es simplemente por ese posicionamiento previo o que a veces nos cuesta mucho, ¿no? A la hora de progresar en todos los ámbitos, vamos. Entonces, aceptar el diseño tampoco elimina el misterio, ¿no? Pero sí que elimina la absurdidad, ¿no? El universo no solo existe, sino que existe de una manera extraordinariamente precisa, coherente y fecunda, ¿no? Porque, bueno, vuelve a plantear la misma pregunta, pero todavía con más fuerza, ¿no? O sea, ¿es razonable pensar que todo esto es fruto de la nada, del azar, de la ausencia? Entonces, la fe cristiana responde que no. No por dogma, sino, de nuevo, por coherencia intelectual. O sea, el diseño pues, no obliga a creer, obviamente, pero hace que no creer deje de ser la única postura razonable, al menos, ¿no? Y eso nos abre a un nuevo planteamiento, de nuevo intelectual y racional, ¿no? Y es con el que saltamos a la parte tercera, ¿no? De que ya ahí entramos en verdad moral y persona humana, ¿no? Y estaríamos aquí hablando del capítulo 7. Capítulo 7. ¿Puede existir la moral sin Dios? Esta es una de las preguntas a veces más delicadas, ¿no? Y también más mal planteadas, yo diría, ¿no? En muchos de los debates contemporáneos, ¿no? Porque a veces se formula como, ¿acaso los no creyentes no pueden ser buenas personas? Y la respuesta, obviamente, es sí, por supuesto que pueden, ¿no? Pero en realidad es que yo creo que la pregunta correcta no es esa, es si una persona puede comportarse moralmente sin creer en Dios, sino si la moral misma puede sostenerse racionalmente sin un fundamento trascendente. Es decir, hay que hacer una distinción. Una cosa es el comportamiento moral y otra, muy distinta, es el fundamento de la moral. O sea, las personas pueden actuar con justicia, con compasión, con sacrificio, sin hacer una referencia explícita a Dios. Pero el explicar el por qué esas acciones son objetivamente buenas, ese es otro asunto. Entonces, aquí las propuestas habituales para fundamentar la moral sin Dios pues suelen ser tres, ¿no? Primero es la biología evolutiva, en este caso, ¿no? O sea, pues la moral surge como una adaptación para la supervivencia del grupo. Vale. El problema es que la evolución puede explicar por qué tenemos ciertos impulsos, pero no por qué deberíamos obedecerlos. Es decir, la evolución describe lo que ocurre, pero no prescribe lo que debe hacerse. Del así somos no se puede deducir así debemos actuar. También luego está una segunda propuesta que es la del consenso social, ¿no? Que es como es bueno porque la mayoría lo acepta, pero cuidado, ¿no? Si las mayorías cambian y la historia de hecho demuestra que sociedades enteras han consensuado atrocidades, ¿no? Y algunas de ellas desafortunadamente recientes. Y ya no estoy hablando del nazismo ni el holocausto, o sea, incluso guerras, ¿no? Civiles, pero si el consenso funda la moral, entonces la injusticia deja de ser injusticia cuando es popular, ¿no? O sea, es decir, pues aquí va a depender de lo que la mayoría opine, cuidado. E incluso la tercera es la preferencia individual, que algo podemos decir, oye, es bueno porque yo lo siento así, pero si la moral se reduce a preferencias, deja de ser vinculante. Nadie puede reprochar nada a nadie. El lenguaje ya moral, de hecho, pues desaparecería, ¿no? O se disolvería. Entonces, la fe cristiana en este aspecto sostiene algo distinto y yo creo que bastante más racional y exigente, que es el bien y el mal no se inventan, se reconocen. Es decir, existen porque la realidad tiene una estructura moral objetiva y esa estructura no depende de nosotros. La moral no es una imposición arbitraria de Dios, sino la expresión de lo que conduce a la plenitud del ser humano según su naturaleza. Entonces, Dios no crea el bien porque sí. El bien es bueno porque participa del ser mismo de Dios. Y por eso obliga, incluso cuando no conviene, incluso cuando nos duele, ¿no? O incluso cuando nadie mira. Tiene un fundamento de este estilo, o sea, trascendente,
La moral, pues, puede sobrevivir durante un tiempo por inercia cultural, efectivamente, pero acaba vaciándose. O sea, sigue siendo, al final, como palabras vacías, ¿no? Derechos, justicia, dignidad. Pero ya no sabe por qué significan lo que significan, ¿no? Es decir, en este sentido, la Iglesia no afirma que sin Dios las personas sean malas, ni mucho menos. Afirma algo bastante más exigente e incómodo, que es: sin Dios no sabemos por qué el bien es obligatorio, ni por qué el mal es injusto. Y cuando la moral pierde su fundamento, deja de ser un llamado a la conciencia y se convierte en un mero instrumento de poder. Y esto da mucha miga, ¿no? Y ahí me extiendo en el capítulo 7 de cómo ha sucedido y cómo ha llevado a determinados gobernantes, bajo esta máxima, poder hacer incluso abanderamiento, ¿no? De que lo que se estaba haciendo era moral o éticamente correcto. Sí. A ver, relativismo y la ilusión de libertad. Esto tiene que ver cuando, una vez que la moral pierde su fundamento objetivo, aparece casi de inmediato una idea muy seductora, ¿no? Que es: cada uno tenemos nuestra verdad, ¿no? Vamos, o sea, aquí surge el relativismo como una postura incluso humilde y tolerante, pero que en realidad encierra una contradicción, porque decir que no existe la verdad en sí mismo eh, es afirmar una verdad absoluta. O sea, me da igual la frase que utilices, pero el relativismo se autodestruye a sí mismo intelectualmente, ¿no? Es decir, no elimina los absolutos, simplemente los oculta bajo un lenguaje de subjetividad, ¿no? Y consecuentemente, más allá de esa incoherencia lógica, además es que el relativismo tiene unas consecuencias prácticas muy delicadas, ¿no? O sea, si no existe una verdad objetiva sobre el bien, los conflictos ya no se resuelven mediante razón o diálogo, sino desafortunadamente mediante poder. Cuando no hay verdad, pues vence el bully, vence el que grita más fuerte, el que controla el relato, el que es más persuasivo, el que impone la norma, ¿no? Pero el relativismo no conduce a la libertad, conduce a la arbitrariedad. Y aquí conviene subrayar, ¿no?, el posicionamiento de la Iglesia, porque no identifica libertad con ausencia de límites, que es, digamos, una concepción infantil, ¿no?, de la libertad. Voy a hacer lo que me salga de las narices. No, ser libre no es poder elegir cualquier cosa, es poder elegir aquello que nos perfecciona como personas. Es decir, un pianista es más libre cuanto mejor conoce y respeta, por ejemplo, las leyes de la música. O un conductor es más libre cuando entiende y respeta las normas de la carretera. Consecuentemente, los límites adecuados no anulan la libertad, la hacen posible. Y en este sentido, la verdad funciona del mismo modo. O sea, no encarcela, no orienta, no oprime, libera. Y el relativismo, sin embargo, promete, pues, esa emancipación, pero con una fragilidad interior bestial, ¿no? O sea, si todo es opinable y nada merece ser defendido hasta el final, ¿no? Porque aquí los mártires, ¿no?, tendrían mucho que enseñarnos. Si nada es verdadero, ¿no?, y todo se vuelve intercambiable, entonces, cuando todo es intercambiable, el sentido desaparece, se evapora. La fe cristiana propone una visión, como digo, más exigente, pero también paradójicamente más liberadora. La verdad existe, puede ser conocida y está ordenada al bien del ser humano. Es decir, no es una construcción del poder ni una imposición eclesiástica o doctrinal, es una llamada a vivir de acuerdo con lo que somos, ayer, hoy y siempre. O sea, sin verdad, la libertad se disuelve en un mero capricho y, sin embargo, con la verdad o la búsqueda de la verdad, la libertad encuentra dirección. Y por eso, lejos de ser enemiga de la libertad, la verdad es su condición de posibilidad. Y para mí es lo más disruptivo del cristianismo. De ahí saltamos al capítulo 9, dignidad humana, accidente o intención, ¿no? Aquí, una vez ya que hemos cuestionado el fundamento de la moral y hemos puesto en evidencia la fragilidad del relativismo, la pregunta que surge es: oye, ¿y por qué vale la persona humana? Es decir, ¿por qué nos queremos? O vamos, no solo por qué no nos queremos, o por qué nos queremos, sino, y tampoco no solo por qué nos protegemos, sino por qué cada uno de nosotros tiene un valor que no depende de circunstancias externas. Entonces, aquí profundizamos en las sociedades modernas, por ejemplo, hablamos constantemente de dignidad, de derechos humanos, de igualdad, pero rara vez nos detenemos a justificar de dónde provienen esas afirmaciones.
lo damos por supuestas, ¿no? Pero y sin embargo, al menos para mí, no eran obvias en absoluto, ¿no? O sea, si el ser humano es únicamente el resultado de procesos materiales, si la conciencia es un subproducto accidental de la química, entonces el valor de la persona no es intrínseco. O sea, va a depender de capacidades, de utilidad, de autonomía, del reconocimiento, poder social. Y en ese marco, la dignidad no se descubre, ¿eh? O sea, lo que se concede cuidado, pues puede tener el riesgo de que se puede retirar, ¿no? Entonces, la historia ofrece muchos ejemplos dramáticos, ¿no? Como comentábamos, de esta lógica. Y entonces, cuando el valor humano se mide por productividad o salud o raza o conciencia, pues ¿no? Algunos dejan de contar como plenamente humanos, ¿no? No porque alguien sea especialmente cruel, sino porque el marco filosófico-cultural lo permite. Cuidado, que no nos tenemos que ir a extremos. Es que cuando dejamos que eso se vaya asentando, tiene ese peligro, ¿no? De permitir pensar que, oye, pues a lo mejor somos efectivamente distintos, ¿no? Simplemente, o no valemos lo mismo simplemente por esas diferencias. Entonces, aquí, obviamente, la fe cristiana afirma algo radicalmente distinto, que es la dignidad humana no es accidental, es intencional. Cada persona existe porque ha sido querida, no como medio, sino como fin. Es decir, no es un resultado colateral, es un sujeto en sí. Esto explica algo que es muy profundamente humano y que yo combato muchas veces con mis amigos al respecto, porque es nuestra propia reacción moral ante la injusticia. No solo nos desagrada o nos indigna o no decimos simplemente, no me gusta. Llega un momento que cuando profundizas y metes el dedo en la llaga, oye, todos decimos, esto no debería ocurrir. Y de esa manera el cristianismo lo que sostiene es que la dignidad humana no depende del desarrollo ni cognitivo, ni de la autonomía, ni de la edad de las personas, ni de la utilidad social que puedan tener. Por eso, especialmente, protege al débil, al enfermo, al no nacido, al anciano, y una vez más, no porque sean útiles, sino porque son, punto. Y sin una fuente trascendente, el lenguaje de la dignidad se convierte otra vez en retórica, ¿no? O sea, sobrevive muy bien mientras la cultura lo sostiene, pero carece de anclaje. Con un fundamento, sin embargo, trascendente, la dignidad se convierte en un límite real al poder, ¿no? Incluso cuando es incómodo. Y de esa manera, pues la dignidad humana no es una concesión de la sociedad, es una verdad que la sociedad está llamada a reconocer. Y eso solo tiene sentido si la persona es considerada más que un mero accidente, ¿no? Del universo. Y bueno, ya vamos bien de tiempo, vamos a abordar la última parte, que es el por qué el cristianismo, ¿no? Queremos aquí abordar es el por qué tiene sentido este Dios personal, ¿no? En el capítulo 10 lo que hacemos es, después de recorrer el camino de la razón, ¿no? La existencia del universo, su comienzo, su inteligibilidad, la objetividad del bien y la dignidad de la persona, la pregunta ya no es si existe alguna causa última, sino qué tipo de causa puede ser o puede dar cuenta de este tipo de realidad, ¿no? Y no todas las causas explican cualquier efecto. Es decir, aquí el tipo de efecto delimita el tipo de causa, ¿no? Entonces, un efecto impersonal puede proceder de una causa impersonal. Pero cuando el efecto incluye conciencia, libertad, racionalidad, responsabilidad moral, la causa no puede ser inferior a lo que lo produce. Entonces, un universo que da lugar a personas no se explica adecuadamente mediante una fuente puramente impersonal. Las leyes físicas describen muy bien regularidades, pero no deciden. O las fuerzas actúan por necesidad, pero tampoco eligen, ¿no? Llega un momento en que los procesos ciegos no originan ningún tipo de intencionalidad. Entonces, aquí entramos en que la razón exige una causa que no solo sea poderosa, sino que además sea capaz de elegir. Porque la capacidad de iniciar un efecto sin estar determinada por condiciones previas es precisamente lo que entendemos por esa libertad de la que hablábamos, ¿no? Y si el universo comienza y comienza de una manera concreta y no de otra, su causa debe tener capacidad de elección. Y aquí, consecuentemente, aparece la noción de este Dios personal, no como una proyección emocional, sino como una conclusión filosófica. O sea, personal, que por cierto, cuando hablo de personal no me refiero a humano. O sea, personal significa inteligente, libre y capaz de relación. Y además, solo una causa personal puede fundamentar adecuadamente la moral.
Las obligaciones morales tienen un carácter personal, o sea, interpelan, reclaman, vinculan, pero no se imponen como fuerzas físicas. Se reconocen como llamadas al bien. Y eso encaja con una fuente personal y no con un principio abstracto material. O sea, y aquí una vez más, pues obviamente son aspectos que lleva un tiempo, ¿no? Procesarlos y digerirlos. A mí este capítulo me llevó mucho tiempo el entender el por qué, ¿no? La fe cristiana no afirma que Dios sea una cosa más dentro del universo ni una energía difusa. Afirma que es el fundamento del ser, pero también alguien, no solo algo, ¿no? Y este alguien, otra vez, esta combinación, vamos, de trascendencia y personalidad, desde mi perspectiva, es exigente intelectualmente, ¿no? Pero también es cierto que es la única que hace justicia a la experiencia humana, ¿no? Completa. Y entonces ahí profundizas como un Dios impersonal, pues sí, podría explicar el orden, pero no podría explicar el amor, o la responsabilidad, o la dignidad, ¿no? Entonces, la afirmación de que este Dios personal no es que cierre la razón, que ni mucho menos, sino que es que la culmina, de hecho. O sea, tampoco va a eliminar el misterio, ¿eh? O sea, lo que pasa es que nos orienta y prepara el terreno para la pregunta decisiva que nos va a llevar, de hecho, al siguiente capítulo, que es si existe un Dios personal, hablado, se ha dado a conocer, permanece eternamente inaccesible y obviamente no teníamos más remedio que abordar un capítulo acerca de Jesús, ¿no? Que lo titulamos, como veis, Mito, Maestro o Señor. Y bueno, este penúltimo capítulo entra a abordar, una vez que ya se ha aceptado, ¿no?, la posibilidad racional de un Dios personal. Ahora la cuestión efectivamente es, oye, nos ha hablado, se ha revelado, ha entrado en la historia humana, y aquí es donde el cristianismo obviamente se distingue o se juega en una afirmación pues completamente disruptiva, ¿no? Y es que Dios se ha dado a conocer en una persona histórica, Jesús de Nazaret, ¿no? Y aquí conviene despejar también una simplificación muy común, porque Jesús no se presentó como un mero maestro moral, comparable a pues, otros grandes sabios, ¿no?, de la humanidad. Esta inicial lectura, que es muy cómoda, ¿no?, pero la verdad es que también resiste un análisis serio, ¿no?, de todas las fuentes que disponemos, ¿no?, porque él habla con una autoridad que no remitía a ninguna tradición previa, ¿no? O no dijo, Dios dice que... No, decía, yo os digo. O perdonaba pecados en nombre propio, ¿no?, que en ese momento pues redefinió la ley, ¿no?, porque él se presentaba como juez último de la historia, ¿no?, y afirmaba una relación única con Dios, al que llamaba Padre y demás. Y todas estas afirmaciones y muchas otras, ¿no?, por no extenderme, no aparecen, de hecho, en textos tardíos, sino que estén en las fuentes más antiguas del cristianismo. Es decir, no hay duda acerca de ellas y, consecuentemente, reducir a Jesús a un buen maestro o rabí, ¿no?, pues implica ignorar deliberadamente este núcleo, ¿no?, de su mensaje, porque además un buen maestro tampoco se atribuye, ¿no?, prerrogativas divinas. Y Jesús, en este caso, si no era quien decía ser, entonces, pues, o era un sabio equivocado, o era un estafador, o era un loco, bueno, todas esas opciones que ya también en el libro abordamos, cómo se han ido descartando, ¿no?, cada una de ellas, y cómo al final el intento moderno de salvar su ética, separándola de su identidad, pues bueno, fracasa, ¿no?, por incoherencia interna, de hecho. Y aquí entonces emerge con fuerza el dilema clásico, ¿no?, de, oye, pues si o Jesús estaba loco, o estaba equivocado, o engañaba, o decía la verdad, pero una de ellas, ¿no? Entonces no existe otra opción intelectualmente honesta que lo deje como simple referente moral neutro. O sea, la fe cristiana al final aquí no pide un salto irracional, pide examinemos los datos históricos, la coherencia de los testimonios, la rápida expansión del cristianismo, pero sobre todo la transformación radical de los discípulos, que a mí al menos fue lo que más me impactó, ¿no? Cómo de repente la disposición de los apóstoles a morir por una afirmación, oye, que ellos mismos decían haber presenciado, ¿no? Y efectivamente, pues nadie muere por lo que sabe que es una locura o una manipulación o una mentira bien construida, ¿no? Pero esa parte justo posterior, ¿no?, a la resurrección, porque ahí hay un punto de inflexión crítico, pues bueno, la resurrección desde luego no es un mito añadido, ¿no?, para embellecer esta historia, sino es el eje explicativo de todo lo que le sigue, y sin ella obviamente el cristianismo no tendría ningún sentido.
Y, consecuentemente, aceptar a Jesús como Señor no es un acto de sentimentalismo religioso, es una conclusión que se vuelve la más razonable e inevitable cuando se estudia todas sus palabras, sus actos, los hechos, las consecuencias históricas de su vida, y es un punto que obviamente marca un giro fundamental, ¿no? Porque ya no estamos solo ante una explicación del mundo, sino además ante una respuesta personal, que además interpela, ¿no? Y así Jesús es quien dice ser, y si es así, pues ya la pregunta no es solo qué creemos, sino qué hacemos ahora con ello, ¿no? Y esto ya nos lleva al último capítulo, ¿no? Al capítulo 12, que es por qué la Iglesia importa. Y porque efectivamente, a ver, si Dios es personal, si se ha revelado en la historia, si Jesús de Nazaret es quien dice que fue o es quien dijo ser, entonces surge esta pregunta, ¿no? De, oye, ¿cómo se transmite esa verdad a lo largo del tiempo? Y como podemos ver, pues una revelación histórica, si es real, pues no puede quedar reducida a una experiencia privada, ¿no? A una interpretación individual. O sea, necesita continuidad, custodia, transmisión, porque si no al final se acaba disolviendo, ¿no? En versiones, de hecho, contradictorias, ¿no? Porque de hecho Jesús no dejó escritos, o sea, no fundó una escuela filosófica, ni propuso una espiritualidad individualista, ¿no? Fundó una comunidad. Para mí una palabra crítica en la que además baso todos mis negocios, ¿no? O sea, llamó a discípulos, les confirió autoridad y les encargó una misión concreta: enseñar, custodiar y transmitir lo que habían recibido. Y aquí, consecuentemente, aparece la Iglesia. No como una construcción tardía, sino como una consecuencia lógica del cristianismo histórico. O sea, sin Iglesia, el mensaje de Jesús pues se fragmentaría, o cada generación rearía a Cristo y su mensaje a su medida, o la fe dejaría de ser un acontecimiento recibido, ¿no? Y se convertiría a lo mejor en esa opinión personal, ¿no? En esa verdad individual, ¿no? Entonces, aquí lo crítico es que la autoridad eclesial no surge para dominar la verdad, sino para servirla, ¿no? Que es muchos de los malentendidos que muchas generaciones han tenido, ¿no? Con relación a la Iglesia. Lo cual, por supuesto, no significa infalibilidad moral de sus miembros. No, no. Esto es simplemente continuidad doctrinal de su misión. Y todos los errores, pecados, contradicciones de quienes la componemos no invalidan su función. Del mismo modo que los errores de los científicos no invalidan la ciencia. Pero eso nadie lo pone en duda, ¿no? Entonces, bueno, el cristianismo necesita esa tradición como memoria viva, y la tradición no es recepción pues acrítica, sino es una transmisión fiel, ¿no? De esa verdad, y con esa tradición intentamos, ¿no? que vaya evolucionando, y usando la Iglesia también es el lugar donde pues, la fe se encarna, ¿no? En esos sacramentos, en esa comunidad, en esa caridad concreta, ¿no? Y sin esa dimensión pues no se reduciría a meras ideas, y con ella pues se convierte en una forma de vida que atraviesa, ¿no? Toda la historia. Así que aceptar a la Iglesia no es aceptar una institución perfecta, porque no lo va a ser nunca, porque está formada por seres humanos. Es aceptar que la verdad necesita cuerpo, tiempo, mediación, reconocer que la fe cristiana es un don que se debe vivir en comunión, y de esa manera, pues en este último capítulo, que voy a cerrar ya para no extendernos demasiado, cerramos, ¿no? el libro, y con este también círculo al final que cerramos de la pregunta por el ser, al fundamento de la moral, a la persona de Cristo, y finalmente a esta comunidad que guarda y transmite esa verdad de la mejor manera posible, ¿no? Consecuentemente, el cristianismo no es una idea brillante, como hemos visto hoy, ni un sistema intelectual más. Es historia viva, encarnada en una comunidad con una misión concreta, que es la de custodiar y compartir lo que Jesús nos enseñó, no solo con palabras, sino con su forma de vida, ¿no? Pues como además nos recordaba también San Agustín, ¿no? Las palabras pueden ser necesarias, pero nunca suficientes. La verdad cristiana se transmite cuando se hace visible, ¿no? En nuestra vida transformada. Así que espero que os haya gustado este resumen de este ¿qué crees en qué? Y vamos a cerrar hoy, como hacemos todas las veces, proponiendo, a ver, recordando que aquí la pregunta decisiva no es si creemos o no, sino que si creemos que nuestras creencias pueden sostener, ¿no? La verdad, la moral, el sentido de la vida. Entonces, yo os pondría como desafío de la semana identificar una creencia fundamental que demos por supuesta, ¿no? Y preguntémonos, oye, ¿esto se puede justificar racionalmente? O quizás solo lo he heredado del entorno, ¿no? Y con uno de mis mentores, por cierto, espirituales, me dijo un día,
La fe adulta comienza donde termina la comodidad intelectual. Y que es buena frase sobre la que profundizar y sobre la que empezar a actuar, ¿no? Así que hasta aquí. Yo creo que hemos abordado con bastante precisión lo que os quería compartir. Gracias a todos los que nos escucháis, buscando con nosotros esa savia que nutre el alma. Y hasta el próximo capítulo, como siempre, pues que la alegría os acompañe. Fuerte abrazo a todos. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.